tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, jueves 11 de mayo. El terremoto de Lorca ha modificado el guión de la actualidad. Para empezar, se han suspendido, como ya saben, todos los actos previstos dentro de la campaña electoral, aunque los primeros espadas de la política española se han apresurado a desplazarse hasta Lorca para estar presentes en este primer día después del terremoto que ayer sacudía esta localidad murciana. El terremoto no será nuestro único argumento de esta noche. Hablaremos también de ese informe sobre la economía europea que hoy ha presentado el Fondo Monetario Internacional. Da alguna perspectiva positiva con respecto a España, pero insiste en algo que nos preocupa especialmente en este programa y a todos los españoles, que es esa tasa de paro descomunal que soporta este país, y en particular la tasa de empleo juvenil. Se ha vuelto a hablar otra vez de una generación perdida. Son algunos de los asuntos que compartiremos esta noche con Jorge González Gurriarán. Muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Blanco Valdés. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Y Rafael Cuña, muy buena noche. Buenas noches. Bueno, decíamos que, como ya saben todos los españoles a estas alturas, el terremoto de Lorca ha venido a sacudir la actualidad informativa. Un terremoto que, en principio, por la magnitud que tenía, no estaba previsto que provocara graves daños. Finalmente sí ha sido así. Como saben, 9 personas han perdido la vida, hay más de 300 heridos y graves daños estructurales. Esta es la vista desde el aire de cómo está Lorca en estos momentos. Desde el aire, el efecto devastador del terremoto es todavía más evidente. El temblor parece haberlo destruido casi todo. Vemos edificios en ruinas, los techos se han desplomado y las casas están agrietadas. Entre las montañas de cascotes, miles de personas deambulan por las calles como perdidas. Las colas en los hospitales de campaña son inmensas. Algunos esperan para ser atendidos, otros vienen a pedir mantas y alimentos porque los equipos de emergencia reparten bolsas con comida. La imagen nos recuerda a la de otras catástrofes ocurridas a miles de kilómetros, pero esta vez el seísmo se ha sentido muy cerca. Los vecinos han montado tiendas de campaña en los parques y jardines. Todavía tienen miedo y buscan zonas abiertas. El patrimonio histórico también se ha visto seriamente dañado. El campanario de esta iglesia se vino abajo. El torreón del castillo se ha agrietado y se han desprendido piedras enormes. Sobrevolar Lorca nos acerca a la tragedia y sobre todo nos da una idea de la dimensión del desastre. Bueno, unas imágenes que yo creo que dan una idea aproximada de lo que sucedió en Lorca. No sé cómo lo habéis vivido, esta, no sé si es desconcertante noticia, porque efectivamente son imágenes que parece que nos trasladan a otras latitudes, las que sí que estamos acostumbrados a que se produzcan terremotos. Roberto. Sí, la verdad es que la sensación es de sorpresa, de estupor y de profunda tristeza, ¿no? Por las personas afectadas, primero obviamente por las personas fallecidas y luego por las personas afectadas, y además de estupor, bueno, pues porque no estamos acostumbrados a que ocurran estas cosas, ¿no? Parece ser que hace 500 años que no había, eso he oído en algún medio de comunicación, ¿no? Sí, en cuanto al número de víctimas hace menos, pero efectivamente, o sea, la dimensión sí, del terremoto que hacía 500 años, bueno, pues es una cosa, bueno, esperemos que no haya más problemas. Y efectivamente las imágenes de las tiendas de campaña, de los hospitales de campaña, las imágenes, es cierto que la respuesta ha sido inmediata, es cierto que no hay los problemas comparables con cuando estas cosas se producen en situaciones de mayor gravedad y en países subdesarrollados, pero la situación es impresionante. Yo creo que es como está la opinión pública española, es asombrada, ¿no? Mira o Xapón, que non é precisamente un país do terceiro mundo bueno, pero a dimensión non era comparable. Pero a dimensión da catástrofe é incomparable. Sí, no, pero claro, é dicir, un terremoto destas dimensións que para España probablemente non sexa especialmente importante, no terceiro mundo si sería. Lorca é unha cidade que ten cantos habitantes, pois 60.000 habitantes, ¿no? Pero podía ser no terceiro mundo, deste grado pode ser devastador tamén. Sí, no, seguro que no terceiro mundo deste grado pues se cadra, pues en vez de haber 9 muertos había 1000 muertos, ¿no? Manuel. No, es una tragedia, yo coincido con lo que decía Roberto, y sin embargo hay un dato que yo creo que a lo largo del día ha pasado inadvertido. El último gran terremoto que hubo en Galicia, que fue hace 14 años entre Castela, tuvo 5.1 de grados. Claro. Fue exactamente el mismo que se vivió ayer, y sin embargo la distinta configuración urbanística de la zona en la que ocurrió, y esta ha convertido. Hablaremos también después de eso, pero hay un detalle que ha convertido este terremoto especialmente problemático, que es el lugar en el que se produjo, a apenas 1 kilómetro de la corteza terrestre, lo que ha amplificado las consecuencias. Jorge, yo no sé qué sensación te ha producido. Sorpresa y naturalmente es una tragedia, ¿no? Como todas las tragedias, pero son de esas tragedias que te cogen
que no estamos nada acostumbrados. No estamos nada acostumbrados. Entonces es muy sorprendente y naturalmente para los ciudadanos de allí más, ¿no? Y luego yo creo que lo de la escala de Richter es un tema que hay que interpretarlo, ¿no? Porque efectivamente el hecho de ser más o menos profundo afecta muchísimo a la repercusión. Y luego yo me acuerdo que hace años estudiaba temas de construcción y se hablaba mucho de los coeficientes sísmicos. Y se hablaba en función de las zonas, claro. Según por ejemplo Pontevedra tiene un coeficiente, pero el sur en general, el Levante sobre todo. Pero en ese sentido, claro, las casas que se han caído ha sido tradicionalmente una zona sísmica. Y las casas que se ven ahí más afectadas son el casco histórico, en donde, por supuesto, en el cálculo no está considerado. El gobierno que falaban de 80% de las casas afectadas. Bueno, en estos momentos, vamos a ver, daños estructurales parece que tienen un 10% nada más. Se han hecho ya unas primeras revisiones y efectivamente hay muchas casas afectadas, pero con daños menores. Daños estructurales un 10%, que tampoco es una cifra menor. Si hay un 10% de las viviendas que tienen que ser destruidas, pues habrá problemas, ¿no? En cualquier caso sí que hay polémica, porque efectivamente las casas de unos ciertos años, pues todos aceptamos que no tengan esas construcciones particulares, pero por ejemplo se ha desalojado un hospital que parece que tendría que tener una cierta preparación. En el caso del hospital lo que se plantea, no hubo tanto un desalojo por cuestiones estructurales, porque el hospital a día de hoy ya está confirmado que no tiene daños estructurales, como por una cuestión psicológica de los pacientes en ese momento. Todos hemos somatizado este asunto de que en caso de un terremoto hay que salir a la calle, y los propios pacientes, cuando es al revés, no hay que salir a la calle. Estaban en esa situación. Los heridos, los fallecimientos, etcétera, son impactos. Son los derrumbes. Y los impactos son una cornisa, una teja, etcétera. De los 9 fallecidos, 2 murieron dentro de sus viviendas, pero los otros 7 estaban fuera. Bueno, hay un efecto inmediato al terremoto. Ha coincidido, claro, con una campaña electoral, como saben todos ustedes, así que la primera reacción ha sido suspender los actos previstos para la jornada de hoy, al menos aparentemente. Después entraremos en algún detalle, que parece ser que no ha sido común en toda España, y en algunos municipios pequeños sí que se ha seguido con la campaña electoral, pero en principio los primeros espadas han suprimido todos esos actos y todos se han apresurado a hacer la correspondiente visita a Lorca. Estamos ante un impacto serio y ustedes pueden comprender, no vamos a regatear ningún medio económico para la tarea de la reconstrucción de la ciudad de Lorca. Las familias saben que van a tener la solidaridad de todas las administraciones públicas, y a lo largo de este día y de los próximos días nos pondremos en contacto para poder proporcionarles toda la ayuda. Ha habido una respuesta realmente ejemplar por parte de Lorca. Se ha llegado a un nivel de madurez, de serenidad, de responsabilidad que es digno de elogio y además ejemplar para el resto de España. Primero, la gente en Lorca ha tenido un comportamiento ejemplar y eso hay que destacarlo. En segundo lugar, la solidaridad de toda España. Las administraciones van a trabajar, ya han empezado a trabajar de manera conjunta para, a la mayor celeridad posible, intentar que las cosas vuelvan a la normalidad. España vive en efecto momentos de dolor y tristeza. Permítame por ello reiterar públicamente y de todo corazón, junto con la reina, nuestro más profundo sentimiento de pesar por las víctimas del terremoto. Bueno, escuchábamos algunas de esas valoraciones. Mañana habrá más políticos todavía en Lorca, porque van a tener lugar los funerales. Yo no sé si os parece que sí, que era oportuno suspender todos los actos de campaña, que en el caso de Galicia, por ejemplo, ha afectado a todas las formaciones políticas, incluida el Bloque, por ejemplo. Rafa, no sé cómo lo ves. No sé, porque no iba a afectar ao Benega tamén. Que decir, non, porque parece un pouco extraño, non? Que eu creo que tiñan que facer, é dicir, creo que non un tema especialmente relevante, pero unha cuestión de formas, lóxicamente, pues, suspender a campaña ainda que sexa un día. A mí o que me fai moita gracia é como corren raudos a Lorca a facer acto de presencia, que tamén serían criticados se non o fixesen, pero despois o que non entendo moi ben é a utilización, pois, por exemplo, de algúns candidatos subindo fotos ás redes sociais de que estaban en Lorca. É un xeito tamén forma de facer campaña, claro, é propio, por desgraza, da política, ese tipo de actitudes que a min especialmente non me gusta, ¿no? Jorge. Bueno, la suspensión es un gesto, y como tal gesto me parece bien. Al mismo tiempo, Lorca hoy es el centro de atención, entonces, por supuesto, la política hoy es en un porcentaje muy alto es marketing, entonces allí van todos para salir en la foto, ¿no? Y yo, de luego, lo que sí creo es que hace falta algo más que gestos. Y en este momento, pues, por ejemplo, todos los partidos políticos
podían ponerse de acuerdo de que el gasto electoral del día de hoy se dedique a Lorca, por ejemplo, Entonces cada partido que aporte lo que hoy va a gastar en elecciones. No, pero gastan igual porque son as campañas que algunha fixen, está todo contratado xa antes, pero como iniciativa pareceme moi ben. Eu hoxe mesmo modestamente fixen unha aportación á Cruz Vermella, que tamén animo os espectadores a facela dende aquí, que é un organismo máis que solvente, que sabemos que os cartos van a chegar ao final a quen teñen que chegar, non? Nos parece a todos que hay como tragedias a las que se reacciona de una forma más rápida. Yo no sé si porque son más fotogénicas que otras. No quiero sacarle importancia a lo que ha sucedido en Lorca, ¿no? Para ser justos, vamos a ver. Es cierto que los políticos hacen esto, pero los criticaríamos todos si no lo hicieran. Claro. Yo creo que lo que han hecho es lo que hay que hacer. Y yo creo que hay que decirlo con claridad. Han suspendido la campaña en señal de duelo, que es lo que hay que hacer. Han ido a Lorca, que es lo que hay que hacer. Han comprometido esto en la solidaridad de las administraciones públicas, que es lo que hay que hacer. Yo creo que han hecho lo que hay que hacer. Con la intención, bueno, hombre, vicios públicos, vicios privados, públicas virtudes. Bueno, pues ya sabemos que la intención es la que tienen, pero en fin, han hecho lo que hay que hacer. Mal sería que hoy se hubiera desarrollado la campaña como si nada, mal sería que no hubieran ido a Lorca y mal sería que el presidente del gobierno o los responsables públicos no hubieran salido a decir, señores, nuestra solidaridad y vamos a poner toda la carne en el asador para reconstruir Lorca. Que modestamente criticaba era a excesiva utilización e promoción nas redes públicas de determinados candidatos nos actos. Está en la condición humana. Bueno, enseguida me das tu opinión, Manuel, pero para ir viendo un poco las imágenes de esta jornada tan intensa que hoy tenía lugar en esta localidad murciana, vamos a visitar los campamentos improvisados que se han ido estableciendo en las últimas horas. El alcalde de Murcia estaba especialmente preocupado por las condiciones en las que se pasaron las últimas horas, en concreto la noche pasada, en la que parece que refrescó bastante en Lorca, y pretendía que esta situación no se volviera a producir. En cualquier caso, como decíamos, imágenes que nos remiten probablemente a otras latitudes. Sin poder volver a casa transcurridas unas pocas horas tras el desastre, es difícil recuperar la normalidad. Da miedo. Si hemos pasado por ahí está todo desastrado, esto está mal. Está todo por todos lados, ha hecho un desastre. Es complicado cuando casi todo un pueblo tiene que hacer el desayuno en un aparcamiento. Cuando para recibir un café y un bollo hay que hacer cola. Y quien te lo da es la Cruz Roja. Olvidar la tensión, los nervios, las horas en vela es casi imposible si continúas escuchando el ruido de sirenas. Y si por las calles lo que ves son camiones del ejército. Así que algunos, resignados, ya cuentan con pasar otra noche al raso. Si hemos aguantado una, podemos aguantar todo. La cosa no va a entrar ahí si puede. Si está más situada, no se puede. Para que eso no ocurra, se habilitarán 3.500 plazas y más si fuesen necesarias para que nadie vuelva a dormir tirado en la calle. Bueno, así se lo han ido apañando los vecinos de Lorca en las últimas horas. Bueno, me faltaba tu opinión sobre la suspensión de la campaña. No, sobre la suspensión de la campaña, yo lo único que creo, coincido con todos vosotros, y lo que creo es que los ciudadanos lo van a echar poco de menos, ¿no? Que ese factor pues seguramente influya. Yo, de todo esto que acabamos viendo, me quedo con hoy viví una especie de déjà vu. Me retrotrajo a algo que visualicé personalmente durante el Prestige. A mí, que somos un país muy cainita y que nos azotamos muchos de vez en cuando, me ha gustado muchísimo el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de los afectados. No ha habido ningún incidente, las colas se han respetado extraordinariamente. Hoy, a lo largo del día, en los informativos hemos visto cantidad de imágenes de vecinos compartiendo con nosotros. Yo esto particularmente lo vi en el Prestige, en varios pueblos, que la gente se ayudó, salió constantemente a la calle. Yo recuerdo escenas emocionantes en Ailla, en Ogrove, en Cangas, y hoy me ha recordado mucho a esto, a que en situaciones difíciles la gente responde y se comporta de una forma pues realmente ejemplar. A mí particularmente me parece que es una buena lección, en un contexto de trágico como el que vivimos, claro. Bueno, uno de los debates, como decíamos, que ya hemos comentado, es los daños estructurales que podrían haber sufrido buena parte de los edificios de Lorca. A primera hora del día se hablaba de la posibilidad de que hasta el 90% de los edificios estuvieran afectados. Finalmente se ha rebajado sustancialmente esa cifra y se valora la posibilidad de que un 10%, uno de cada 10 edificios de esta localidad, realmente tengan problemas estructurales graves, lo cual, como decíamos, tampoco es un dato baladí, y finalmente ese 10% tiene que ser derribado. Hemos hablado con un arquitecto, con Juan Pérez, que es catedrático de estructura de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, para que nos valore un poco el escenario en el que están en estos momentos los vecinos y las autoridades de Lorca. El 80% de los edificios en Lorca están dañados por el terremoto. El 10% de ellos presentan problemas estructurales importantes. Que ha habido muchos daños,
efectivamente, muchos daños, pero poco importantes. Un equipo de arquitectos cataloga los daños en la zona y, a pesar de las apariencias, algunos expertos mantienen que están dentro de lo normal. Es que ni siquiera en los más dañados yo he visto ningún daño estructural importante. Para evitar daños personales, los expertos insisten en la necesidad de educar a la sociedad. En Lorca, todo el mundo huyó a la calle, justo lo que no se debe hacer. Lo que se tiene que hacer es que las estructuras de los edificios aguanten, porque la idea es que si la estructura aguanta y la gente se queda dentro del edificio, no le va a pasar nada. Si los daños no fueron mayores, es gracias a la normativa de construcción antisísmica de obligado cumplimiento en algunas zonas. En Lorca existe, también en Galicia, aunque solo es obligatoria en Lugo y Ourense, lugares catalogados como sísmicos. Sin embargo, no se preocupen los de otras provincias, porque cualquier edificio de reciente construcción, según los expertos, puede soportar terremotos de hasta 7 grados. Bueno, la verdad es que es todo relativo, porque yo recuerdo cuando fue el terremoto de Japón, hace curiosamente ayer 2 meses exactos, se hablaba de España, del riesgo sísmico de España, y se decía que era peligroso, incluso cuando se abrió el debate sobre las nucleares. Yo estos días, ayer me preguntaba qué hubiera pasado si en Lorca hubiera habido una central nuclear. Pues a lo mejor estábamos hablando de otro escenario. Es decir, que el peligro nunca tiene que descartarse, ¿no, Jorge? No, vamos a ver, en general, lo decía antes, en el cálculo de estructuras, además del tema eólico, el tema nieve, el tema tal, se tiene en cuenta el coeficiente sísmico ya desde las normas del Instituto de Alto Roja y del Ministerio de Vivienda. Estoy hablando, si no me confundo, los años 60, sí, más o menos, 60, ¿no? Sí. Y si se cumplen estas normas, en el cálculo ya se tiene en cuenta una serie de parámetros, vectores, como acciones horizontales, etcétera, etcétera. Luego se resuelve generalmente con sistemas de cimentación flotante, que es lo que hacen en Japón. Claro. Todos los edificios son flotantes, pero claro, todo eso es para edificios posteriores a los años 60, ¿no? Claro. En cuanto a daños, es que el daño de un edificio que no sea estructural, evidentemente, es que si es estructural hay que derribar el edificio, claro, ¿no? Pero los daños de un edificio, que son lo más costoso de un edificio, no es la estructura. Lo más costoso de un edificio, aparte del terreno, son los adornos. Es todos los tabiques, claro, los falsos techos, las instalaciones, etcétera, y eso supone un quebranto importante. Por eso yo antes lo decía, no tanto como crítica a los partidos, sino en un momento de crisis económica como la actual, este es un golpe muy duro, y claro, sobre todo en Murcia, donde las cosas económicas están francamente delicadas, y el paro también. Entonces, es un momento de solidaridad, no solamente el que tú decías, igual que cuando fue el Prestige, una solidaridad humana, sino una solidaridad pragmática, económica, y hay que echar un cable, y no todo con cargo a la sociedad y vía Cruz Roja, Sí, no, iba a decir que, claro, yo hay una cosa que no he oído información al respecto y no sé qué es lo que pensarán hacer los responsables públicos, ¿no? Porque además el tema no es un tema irrelevante, teniendo en cuenta que 60.000 votantes. Es cierto que Murcia está dividido en 3 distritos electorales, ¿no? No sé si se está valorando o no la posibilidad de suspender las elecciones en Lorca, ¿no? No sé, es cierto que yo también eché de menos esta información hoy. Claro, supongo que es que lo están Vamos valorando, a hablar con la alcaldesa de Cartagena en breve, que es gallega, y a ver si nos lo puede aclarar, que a lo mejor ya tiene alguna información más. Al margen de determinar el alcalde de Lorca, 60.000 votantes, 60.000 habitantes, que serán, pues no sé, 40.000 o 30 y tantos mil, un censo electoral de 30 y tantos o 40.000 personas, bueno, pues pueden condicionar el resultado electoral, desde luego, de la comunidad autónoma. Quizá en Murcia no, porque el PP está en un porcentaje tan absolutamente impresionante que no variará, ¿no? No variará. No sé además cuál es el resultado concreto de Lorca, pero parece razonable plantearse como mínimo la posibilidad de, si los daños son de esa envergadura, la cantidad de personas afectadas. ¿Y legalmente qué supondría la suspensión de las elecciones? ¿Tendría que celebrarse posteriormente? La suspensión de la jornada electoral, bueno, yo no sé cómo, no he pensado en cómo se puede articular legalmente. Bueno, pues supongo que habría que... Hay casos que se hicieron más adelante. Sí, hacerlas más adelante. Esto lo que, claro, se aplaza, se hace más adelante. Yo recuerdo, no sé por qué motivo, una suspensión por parte de la Junta Electoral de una zona y posponerse las elecciones unos días. Claro. Eso posteriormente. Entonces, lo que se hace es posteriormente, a efectos de municipales no pasa nada, salvo que se suspende el resultado de Lorca hasta que se escrute. A efectos autonómicos se suspende el resultado autonómico hasta que se escrute. Como si fuera el voto migrante. Como si fuera el voto migrante. Sería muy raro lo de... Hombre, vamos a ver, quedan 10 días para las elecciones, ¿no? Quedan 10 días. Claro, si quedasen 2, es perfectamente obvio que no se pueden hacer las elecciones en esas condiciones. Quedan 10 días. Las municipales, o sea, de Lorca,
parece lógico que si no pueden... No lo sé, la verdad es que yo no he oído información al respecto. No, la verdad es que lo que estoy absolutamente seguro... No, autonómica seguro que no, pero outra cosa é suspenderlas en Lorca en concreto, non? Decía que estou absolutamente seguro que a xente de Lorca é o problema que menos lle importa en estes momentos, efectivamente, que existen eleccións ou non, se farán máis adiante cando se teñan que facer e punto. Ahora hai auténticos problemas humanos para resolver estes días. Plantexamos como un elemento máis de debate, sin dúbida, que texto da razón. A xente de Lorca que menos lle preocupa isto, sin dúbida. Bueno, estamos tratando de establecer comunicación con la alcaldesa de Cartagena, alcaldesa que, a pesar de ser alcaldesa de Cartagena, es gallega, en concreto de Lugo, pero antes vamos a averiguar un poco más qué pasó desde el punto de vista sismológico con este terremoto. Se apuntaba antes al terremoto de Japón, a los daños que produjo, y parece que la clave de los daños que se han producido en Lorca, como ya hemos comentado, tiene que ver con el hecho de que el foco, el epicentro del terremoto, estaba muy, muy cerquita de la superficie. El problema del terremoto de Murcia no fue tanto su intensidad, sino el hecho de que se produjo muy cerca de la superficie terrestre. Para que se hagan una idea, el epicentro del terremoto de Japón se encontraba casi 25 kilómetros bajo tierra, el de Murcia a tan solo 1. El sureste peninsular es de las zonas de mayor peligrosidad sísmica. De hecho, las provincias de Granada, pues Almería, Murcia y Alicante, pues han producido a lo largo de la historia terremotos catastróficos. Otra de las explicaciones a su fuerte poder destructivo es el hecho de que muchos se confiaron en que lo peor ya había pasado. Y es que normalmente las réplicas tienden a ser menores, pero no tiene por qué ser así. A veces es una zona que queda estable, con un único sismo, y otras veces sigue quedando inestable y se van produciendo sismos que en este caso el mayor vino a continuación. Desde 1980 España ha sufrido más de 50 terremotos que superaban los 4 grados en la escala de Richter. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo consecuencias tan graves como las del terremoto de Lorca. Bueno, pues tenemos efectivamente al otro lado del hilo telefónico a Pilar Barreiro, que es alcaldesa de Cartagena. Muy buenas noches, alcaldesa. Buenas noches. Bueno, sé que se encuentra en Cartagena, que no está en Lorca, pero ¿cómo están viviendo estas últimas horas en esa zona? Bueno, pues con muchísima preocupación, pero también con muchísimo trabajo de colaboración para poder enviar a Lorca todo lo que Lorca va necesitando según se va produciendo las necesidades. De todas formas, teniendo en cuenta que Cartagena es una de las ciudades que más cerca está de Lorca, ya empezamos ayer tarde de forma inmediata a enviar, y lo primero que enviamos fue la unidad canina, que es la única que hay en la región y fue la primera que llegó para estos casos que es necesario. Bueno, creo que usted tiene una relación particularmente estrecha con el alcalde de Lorca y que, bueno, casi fue siguiendo los acontecimientos directamente, en directo, a través del teléfono. ¿Nos recuerda un poco qué sucedió? Creo que tuvo una primera conversación con el alcalde, en la que aparentemente parece que no había problema, y después, cuando se produjo esa réplica mayor, fue cuando le confirmó que sí que había problemas, ¿no? Sí, así es. Bueno, somos muy buenos amigos y compañeros mucho tiempo, y después del primer movimiento yo lo llamé y me dijo, bueno, están las cosas mal, pero luego ya después al rato lo volví a llamar después del segundo seísmo, y ya fue cuando él me dijo, esto está muy mal y seguramente va a haber muertos, y desgraciadamente pues tuvo razón. ¿Y cómo está él ahora? ¿Cómo está el señor Jordá ahora mismo? Bueno, yo ahora le he mandado un mensaje porque le estamos mandando medios desde aquí, pero supongo que estará agotado porque claro, lleva sin dormir desde ayer, absolutamente preocupado, está en todo, está coordinando todos los medios, y bueno, sé que ha tenido un momento para ir a su casa para ver en qué condiciones estaba su casa, porque no había tenido tiempo ni de saberlo ni de verlo. Bueno, aquí desde Galicia puede comprender que estamos muy impresionados y solidarizados con los vecinos de Lorca, pero transmítanos un poco cuál es el sentimiento que están teniendo ahí. Pues de mucho dolor, porque según van pasando las horas casi como que las noticias son peores, ¿no? Quizá en el primer momento parece que es una catástrofe, pero no podemos alcanzar la dimensión de lo que ha pasado, pero en estos momentos sí, y sobre todo, bueno, desde mi responsabilidad de alcaldesa, pues saber que en Cartagena tenemos 40 enfermos del hospital de Lorca que ha tenido que clausurarse, tenemos a los ancianos de una residencia de ancianos de Lorca que los hemos alojado aquí a todos, y anoche mandamos un camión con mantas y comida
para estas situaciones. Ahora en este momento están concentrados policía local, 20 policías locales que se van a ir a turnar a sus compañeros de Lorca para hacer el turno de la noche. Quiero decir que desgraciadamente, pero también por suerte, estamos siguiendo desde Cartagena muy de cerca la evolución de todos los acontecimientos, ¿no? Y eso nos da la imagen, nos da la idea de lo catastrófico que ha sido y de lo que está siendo, y sobre todo pues el terror de la gente, ¿no? Estar en la calle porque les da pánico ir a su casa. La verdad es que estamos viendo imágenes aéreas ahora de Lorca y es que son absolutamente impresionantes. ¿Les ha sorprendido? Sabemos que esa zona es una zona dentro de la península ibérica, de las zonas con un riesgo sísmico más elevado, pero ¿les ha sorprendido lo que ha pasado con este terremoto? Sí, mucho, porque sí que se han producido otros movimientos sísmicos, pero el alcance del destrozo y del deterioro que ha producido pues la verdad que no lo conocíamos, ¿no? Y sobre todo pues los fallecidos y los heridos, que hay muchísimos también, ¿no? Aunque no es de un gran elevado magnitud, el movimiento sísmico verdaderamente ha causado unos destrozos terribles. Sé que no es el momento para hablar de esto, pero ¿sabes si se ha valorado la posibilidad de que se puedan llegar a suspender las elecciones en Lorca y aplazarlas? Bueno, yo creo que es pronto, no creo. Yo deseo y espero, y así estamos todos trabajando para que se vuelva dentro de lo posible a la normalidad, ¿no? Pero yo creo que Lorca le va a ser muy difícil a los lorquinos volver a la normalidad durante mucho tiempo, porque, como digo, no es solo que las casas estén destrozadas, no solo que muchas familias hayan perdido a sus seres queridos, sino que ese daño psicológico de ese terror que le queda a la gente, pues será difícil que lo puedan superar en mucho tiempo. Pero también estas cosas se superan volviendo a la vida cotidiana y a la vida normal y tratando de restablecer lo que es el día a día de la gente. Pero claro, es muy difícil porque de los dos colegios ya uno está cerrado porque no se puede, porque está en situación de ruina, ¿no? Nosotros esta mañana hemos mandado también técnicos para poder ir evaluando los edificios en qué condiciones estaban, junto con los técnicos de otros ayuntamientos y los de Lorca, pues para que antes de que llegara la noche de hoy pudieran las familias, aquellos que pudieran volver a su casa, pues volver, y los que pudieran recoger algo, pues recogerlo y marcharse a casa de familiares o a lo que está disponiendo el propio ayuntamiento de Lorca. Pero bueno, pues tendremos que volver a la normalidad. ¿Qué remedio queda, no? Por último, alcaldesa, sabemos que es usted alcaldesa de Cartagena, pero también sabemos que es gallega. ¿Qué hace una gallega siendo alcaldesa de Cartagena? Sí, soy de Lugo y además muy orgullosa de ser de Lugo. Pero llevo aquí viviendo 30 años, me vine por trabajo y bueno, desde hace 16 años los cartageneros pues han confiado en mí para que sea su alcaldesa, y aquí estoy. Sí. Muy bien, pues estupendamente. Pues un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Galicia, toda la solidaridad. Y que vaya lo mejor posible todo. Muchísimas gracias, alcaldesa. Muchas gracias por su cariño y solidaridad. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, non sei que... Había un dato interesante a engadir, quizáis, que os escoitaba unhas declaracións do conselleiro de Cultura de Murcia que decía que era a maior pérdida patrimonial de Europa dende o terremoto de Siena, ¿no? Todo o que está pasando ali. El castillo de Lorca tiene un valor enorme. Tiene mucho patrimonio, toda la ciudad tiene mucho patrimonio, y además la sensación por las imágenes aéreas, lo decías antes tú, es que la parte más afectada es justamente la parte histórica, ¿no? La parte vieja de la ciudad. Bueno, pues qué buena impresión causa la alcaldesa. La alcaldesa, sí, a mí me parece una mujer, compacta. Bueno, hablaba muy serena, dentro del... compacta, esa es la palabra, hablaba la alcaldesa de ese miedo que se ha apoderado de la vecindad de Lorca, algo que parece que es una consecuencia inevitable cuando se producen este tipo de incidentes relacionados con la naturaleza. Parece como que, lo hablábamos ayer con el psicólogo Manuel Fernández Blanco, dice, es que se te mueve el suelo, que es como lo más firme en lo que confías, ¿no? Bueno, pues tenemos parado un vídeo en el que hemos seguido a gente que entra por primera vez en sus casas después del terremoto y que reaccionan de esta forma. Gloria
vuelto hoy a su bar. Los clientes jugaban tranquilamente a las cartas cuando la tierra tembló. Rápidamente todos salieron a la calle. Mucho desperfecto, la verdad todo caído, muchas pérdidas y sobre todo más daños psicológicos que los demás. Como ella, Damián ha comprobado que su oficina también está destrozada. Esto está peor de lo que yo pensaba que había hecho menos daño, pero ha hecho más daño de lo que yo pensaba en total. A pocos metros del taller de Bartolomé 2 personas perdieron la vida. Los vehículos que aparcó en la calle están aplastados. Y esto hacerlo seguir lo dejé ahí y cuando le cayó todo encima. Muchos vecinos se arriesgan y acceden a sus casas para ver cómo están. Tienen miedo y por ahora no quieren volver. Da miedo meterte dentro. Y yo ahí con mi zagala, ¿cómo te metes ahí dentro? Es imposible meterte ahí dentro. En menos de 5 minutos, Inma recoge algunas cosas porque no sabe cuándo volverá. Y nada, coger ropa, unos pantalones, un chándal y algo de cómodo para por la noche poder descansar un poco. Como ella, muchas familias han llenado las maletas. Por lo menos eso, a coger ropa para los críos, que llevamos lo puesto. No tenemos más nada. Mientras los técnicos revisan los edificios, los vecinos de Lorca esperan en espacios abiertos el momento de volver a casa. Bueno, pues así se estaba viviendo en Lorca este día después del terremoto. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero a la vuelta vamos a visitar una localidad que seguro que recuerdan todos ustedes, que vivió no una situación parecida porque los daños fueron mucho menores, pero sí durante muchas semanas, meses incluso, el terror y el miedo a que el terremoto volviera a producirse. Unos minutos. 19 minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo en Vía V analizando en esta primera parte los efectos de ese devastador terremoto que tenía lugar ayer en la localidad murciana de Lorca. Y siempre que se habla de terremotos aquí en Galicia tenemos un referente temporal próximo, que es aquella sucesión de movimientos sísmicos que se producía a finales de los años 90 en la zona de Triacastela. Hoy hemos vuelto a este sitio suponiendo que estaban especialmente sensibilizados con lo que ha pasado en Lorca y efectivamente así es. Cientos de vecinos de Becerrea, Triacastela, Sarrias, Nogais y Vara ya abandonaron sus casas precipitadamente. Ocurrió la noche del 29 de noviembre de 1995. Se movió toda la casa, parece que tiró televisiones, tiró platos, tiró todo. Estaba de no poder deitarme, me cago en 10. Vaya apuro que le ven que marchó a luz, marchó todo. Pero movió bastante las casas, aunque no hizo tanto daño como hizo en Murcia. Ali había moito ruido, era o que había. Salimos todos para fora, medio desnudos. Un temblor de magnitud 4,6 había hecho saltar todas las alarmas. En el núcleo de Guilfrey, a 10 kilómetros de Becerrea, se localizaron los mayores desperfectos del terremoto del 95. Esta fue una de las viviendas más afectadas. Y la tierra siguió temblando. En 3 meses se registraron hasta un centenar de movimientos sísmicos con epicentro en Triacastela, pero que se dejaron sentir en toda Galicia. Home, pode volver, claro que pode volver. Se volve, é fastidiado. La cruz del campanario de la iglesia de Becerrea se desplomó y aparecieron multitud de grietas en numerosos edificios. Fue terrible, eso fue, que no es para contarlo, es para vivirlo. Han pasado 16 años, pero muchos vecinos, como Lourdes, no han conseguido dejar atrás el miedo. Eu a porta da miña habitación nunca volví a encerrar. Esa sensación que teño, que me parece que es algo antes. Daniel y su mujer Isaura cosechaban en la finca en el momento de otro de los grandes terremotos, el de mayo de 1997, de magnitud 5,1. Estábamos criando grelos, eu apañando de diante e ela apañando o nabo de atrás. Naquelo que sentimos é que víase que a terra que baixaba e subía, que baixaba e subía. Nosotros quedámonos mirando un pro outro e dixemos, bueno, pues aquí nos marchamos. La incertidumbre de si un capítulo como este volverá a repetirse les mantiene en vilo día y noche. Bueno, lo que sí parece que es que las personas que viven un terremoto no se olvidan de la vivencia. Si me permitís, lo cuento con una anécdota, yo creo que muy gráfica sobre esto que acaba de ocurrir. Teníamos un compañero que era de Becerrea, y años después, igual estoy hablando hace 3-4 años, nos cuenta siempre la anécdota de su abuela. Su abuela no oye muy bien, entonces
Entonces cada vez que oía un ruido gordo en su casa se metía debajo del marco de la puerta. Sí, señor. Porque le dijeron, abuela, usted si hay un terremoto, quédese quieta debajo del marco de la puerta porque es la zona más segura de la casa. Entonces la señora de forma regular, pasa una moto por la calle, oye un ruido y se pone debajo del marco. No sé, pero tú, Jorge, estabas diciendo que también viviste un terremoto, ¿no? Sí, un terremoto, unos movimientos, ¿no? Yo lo recuerdo en Vigo y es una sensación de lo más inquietante y de absoluta inseguridad, o sea, de absoluta inseguridad. Y lo que hay que hacer precisamente es, bueno, lo ves cuando hay en Japón, que son, yo diría que constantemente, pues ves que los niños se meten debajo de las mesas. Hay que meterse, protegerse, no salir a la calle, salvo que sea un descampado, claro. Pero al lado de edificios, ¿no? Por ejemplo, hay hoteles en México DF. Claro, es una zona muy peligrosa, como todo el mundo sabe, y el último terremoto fue terrible, ¿no? Todavía, la última vez que yo estuve en DF todavía había muchos descampados en el medio de la ciudad. En medio de la ciudad veías de pronto un solar entero de edificios que habían sido derrumbados y no habían sido. Y hay hoteles donde al llegar te dan instrucciones, esto para el caso de movimiento sísmico, ¿no? Bueno, pues como decíamos, el terremoto de Lorca ha acaparado la actualidad, ha estado incluso en el Consejo de la Xunta. El presidente Alberto Núñez Feijóo, en esa rueda de prensa posterior a las reuniones del Ejecutivo gallego, hablaba también de Lorca. Galicia está conmocionada por lo ocurrido e quere que todos os veciños de Lorca e de Murcia saiban que a sociedade galega está cerca dos seus problemas e os sinte como propios. Cerca do seu dor, cerca do seu sufrimento e tamén cerca das súas ganas de sair adiante e de recuperar a normalidade no menor tempo posible. Bueno, esa declaración institucional del presidente de la Xunta, inevitable en todas las comparecencias políticas que han tenido lugar en España, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Como decíamos, Feijóo compareció en esa rueda de prensa después del Consejo de la Xunta, en el que se tomaron algunas decisiones, incluida la aprobación del anteproyecto de ley de turismo, que viene a modificar a su vez otra ley que ya había aprobado en su momento el bipartito. Esto es lo que compete a la toma de decisiones, porque después, como decíamos en esta rueda de prensa, aunque la campaña estaba suspendida, sí dio el presidente de la Xunta algunas claves electorales. Poco ha durado la ley de turismo del bipartito. 3 años después de su aprobación está abocada a desaparecer. El gobierno de Feijóo da vía libre a un nuevo texto para potenciar el sector. Esta lei o que establece precisamente unha maior liberdade e unha maior axilidade á hora de dinamizar a economía a través do turismo. El consejero explicó la ley y Feijóo entró en la parte política, repaso a la actualidad y el gobierno central irrumpe en escena. Primero para culparlo por cruzarse de brazos ante la situación de Navantia. Que traiga carga de traballo de calquera outra marina do mundo. Si non conseguimos esa carga de traballo, lógicamente estaremos ante unha posición complicada. Con los plazos de la AVE, Feijóo tuvo oportunidad de jugar sus cartas. Insiste en que la fecha del 2015 no es real, pero que el pacto del Obradoiro se mantiene. Porque o pacto non tiña ningunha cláusula que conlevara a obriga de non decir a verdade. Ya puestos a convertir al Ejecutivo de Zapatero en protagonista del Consello, nuevo recorte, esta vez del Ministerio de Rosa Aguilar. Habrá un 40% menos de fondos para el sector primario. Sendo solidarios con esta caída dos ingresos do Estado, creo que as cousas se poden facer primeiro falando, segundo anticipando esta decisión. Ya lo dijo el propio Feijóo, estamos en campaña. Bueno, el presidente de la Xunta hacía esa referencia a Navantia, coincidiendo con una manifestación que tenía lugar hoy en Ferrol. Jorge, sé que conoces muy bien ese sector, ¿tiene solución Navantia? Pues no lo sé. Navantia es un referente porque es lo poco del naval de alto nivel que hay en Galicia y que queda en Ferrol. Navantia se ha especializado en un tipo de buques fundamentalmente para las armadas de diferentes países. Tiene una importancia en cuanto a tecnología utilizada, pero yo, bueno, también el tema de offshore también lo han trabajado en Navantia. Yo creo también que quizás tenemos una dimensión del naval
un tanto extraña en Galicia, ¿eh? Quiero decir, Navantia es lo que es y debe de seguir siendo y puede ser mucho más. Se puede añadir temas de bienes de equipo, de energía eólica, molinos, se puede añadir tema de turbinas, o sea, hay mucho más que el naval, ¿eh? Sin embargo, yo creo que hay una... estamos en el año 84, hablando del naval. O sea, el naval en Galicia tiene un grave problema, y es que es una cadena de actividades empresariales que no ha crecido nada aguas arriba. ¿Qué quiero decir? No hay ningún componente desde hace 30 o 40 años que se haga en Galicia. O sea, como mucho aislamiento y habilitación, carpintería, pero, bueno, acero por supuesto nada, pero ningún elemento se hace en Galicia, casi ninguno. Claro. Entonces, lo que aporta la construcción naval en general es menos del 30% del valor de buque. ¿Por qué? Porque es simplemente montarlo. Y eso también lo hacen países emergentes. Claro. Eso lo hacen con mano de obra mucho más barata. Claro, entonces la competencia es durísima. Entonces la única solución es o creces en tecnología o creces en producto más sofisticado, con más valor añadido. Por ejemplo, hay países muy avanzados que siguen con construcción naval, transatlánticos, buques de inox, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, detrás de eso hay una industria de componentes. Claro, que sí se hizo con el automóvil, por ejemplo, sí se hizo una industria auxiliar para abastecer a Citroën. Pero tampoco estoy de acuerdo de que el automóvil en Galicia se haya considerado como el elemento es clave en empleo. Sí. Pero me parece un tema a discutir si tenemos que subvencionar un vehículo para toda la red de una empresa extranjera. Quiero decir, tenemos que analizar siempre lo que añade en cuanto a riqueza una actividad empresarial. Galicia tiene potencialidades enormes que no están solo en la automoción y el naval. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se acaba de hablar turismo, pero en agromar alimentario, tremendo. Todo el tema alimentario en Galicia, además de un enorme valor añadido y con muchísimas posibilidades. Tenemos un rural prácticamente desértico que se puede explotar, se puede mejorar. Tenemos actividades vinculadas a las tecnologías de comunicación y de información que se puede avanzar. Tenemos textil, ¿no? El textil. Textil, sobre todo, también el textil es un elemento con una parte que hay que ir al textil de altísimo diseño, por ejemplo en complementos, y de hecho han sido empresas gallegas las primeras en España en potenciar los complementos en textil. Tenemos muchas cosas en Galicia. O agroespecializado también, por ejemplo. O agroespecializado también. No, bueno, es que yo al decir agromar industria y alimentaria me estoy refiriendo a alimentos funcionales, alimentos de cuarta y quinta generación, alimentos ecológicos. De hecho, en el sector agroalimentario tenemos empresas punteras, por supuesto, como es el caso de Pescanova, son empresas absolutamente punteras en el mundo. Sí. Elaborados, semi-elaborados, conservas. Entonces, da pena ver, por ejemplo, cómo tenemos ganado para venderlo en vivo, lo cual es un disparate. Teníamos que hacer toda la cadena completa. Entonces, yo no es que vaya contra el naval, porque además he vivido en el naval durante más de 30 años, sino que tenemos que ir a un naval distinto. No podemos ir al naval de Brasil, de Corea, de China, tenemos que ir al naval de Noruega. ¿Me dejas hacer un minuto solo y hacer una pregunta? Estás en tu casa. Es que hay alguna curiosidad que tengo, porque la verdad es que me da gusto oírte la información impresionante que tienes y la erudición que desarrollas sobre el tema, ¿No ha supuesto un aumento de la carga de buques el desarrollo extraordinario que ha experimentado el turismo en barco? Vamos a ver, porque hubo una época, claro, que había un gran transporte de pasajeros en barco, eso desapareció con los aviones, lógicamente, pero luego, últimamente, o sea, tú ves cualquier periódico y la oferta de turismo, de cruceros, eso es, no me salía la palabra, la oferta de cruceros es impresionante y esos son barcos carísimos, y se fabrican, hay muchísimos barcos. Alemania, Noruega, claro. Por ejemplo, en Galicia hay un astillero que ha trabajado un poco sobre este tipo de barcos, que es Barreras. Barreras lo que hace mucho son los barcos entre islas, ¿no? Que comunican... pequeños transatlánticos, pero efectivamente es que además son barcos además inmensamente grandes y además de grandes, además son hoteles flotantes. Claro, barcos que generan mucho valor añadido, supongo, fabricados, arrastran mucha actividad mano de obra de otras actividades. Y entonces efectivamente son locomotoras. Uno de los últimos trabajos en los que yo he participado en mi equipo, que ya pasó a ser director, que era mi segundo,
es precisamente la actividad crucerista. Sorprendentemente, por ejemplo, en Vigo, la actividad crucerista en el último ejercicio, el año 2010, ha supuesto unos ingresos superiores a 15 millones de euros. ¿Te refieres a los cruceros que atracan en Vigo, que por tanto... o que parten de Vigo? Hay datos similares en la voz de Galicia semana pasada. Y no solamente el tema, bueno, en ingresos, en valor añadido alrededor de 8 millones de euros. Pero ya es una cantidad importante, y además también tiene un efecto locomotora sobre el tema de la restauración, etcétera, etcétera. Y además tiene un valor muy importante, y de eso hablaremos dentro del tema del turismo, el intercambio. Se transmite una imagen que puede incluso potenciar la actividad empresarial de otros muchos sectores, aunque normalmente es la tercera edad la que más viaja en cruceros, pero es un aspecto. Ahora, la construcción de la tercera edad en un cierto tipo de cruceros, y es la gente con buen poder adquisitivo y por tanto en otro tipo de cruceros, porque los cruceros de lujo son turismo de muy altísimo. Pero tu pregunta es si efectivamente los países que siguen en construcción naval y que son países de elevada renta per cápita está dedicado fundamentalmente a este tipo de construcción. La pregunta además es una pregunta que seguro que nos responderás mejor que nadie. No precisamos de un cambio integral del modelo para conseguir eso. Es decir, eso lo que plantea supone clarísimamente una apuesta por el I+D, por la inversión, por la formación, y da la sensación de que en demasiadas ocasiones algunos de nuestros sectores estratégicos caminan en una dirección completamente distinta. Yo sí te digo algo que es un poco agresivo, ¿no? En general la gente no lee, pero los políticos menos. Estoy hablando en general. Entonces, ¿qué ocurre? No sabéis la cantidad de trabajos que hay serios. No quiero hacer publicidad. Estoy hablando en general sobre la actividad empresarial en Galicia y con propuestas estratégicas, pero trabajos extraordinarios. ¿Qué ocurre? Que la gente sigue instalada en repetir, y como habla de oído, pues es un disparate. Yo creo que efectivamente la primera apuesta es el tema de la formación. O sea, hay que valorizar la formación, que no es tener 3 universidades y no es tampoco tener 5 licenciaturas iguales en 150 kilómetros. Pero eso tiene que ver, perdona que te corte, tiene que ver también con algo que los norteamericanos practican mucho y que aquí se practica poco, que es la intercambiabilidad entre la universidad y la política. No quiero decir la intercambiabilidad de que se practica en España, que es la de los universitarios que se van a la política y dejan de ser universitarios y se dedican solo. No, estoy hablando de los universitarios o de la gente de ese mundo. Bueno, pues los presidentes que han tenido Estados Unidos, que han tenido tradicionalmente asesores de gran valía intelectual, desde Galbraith hasta Samuelson, economistas. Esto no ocurre aquí. Ocurre, es profesor universitario. O sea, y han tenido mucha gente muy valiosa en el ámbito del constitucional, por ejemplo, juristas y juristas muy valiosos que han asesorado a presidentes. Esto aquí, o sea, lo que ocurre es lo que se da es el universitario que se marcha a la política y acaba convirtiéndose en un político y comportándose como los políticos. Para lo bueno y para lo malo. El que deja la tiza para entrar en política no vuelve a coger. Estamos falando de moitos valores a nivel económico. Eu creo que estamos obviando mellor que é un problema a curto plazo, que a problemática de Navantia pode poñer na rúa 17.000 persoas, non? Eso é un problema serio para a economía. Depende exclusivamente do que dice o presidente da Xunta, depende que se lle busque carga de traballo. Claro. Se lle busca carga, supoño que estamos de acordo. Pero estaremos de acordo que é unha auténtica bomba de reloxería, 17.000 persoas na rúa, o que pode supor 17.000 empregos directos. Sí, pero xa non falo das tragedias persoas que tamén, senón que todo o que pode afectar o consumo da zona, digamos, o la puntilla definitiva, claro. Definitiva, un tema de especial gravedad. Pero no podemos caer en la tentación de que subvencionar, una solución indispensable a corto plazo, que es, como sea, evitar el paro, y en este caso concreto la suspensión de empleo de una serie de personas, pero no lo confundamos como una estrategia a largo plazo. No, pero habrá que buscar un modelo mixto. Pero es que Ferrol ya tiene que cambiar desde hace 40 años. Fai moito tempo, iba a decir. Bueno, al presidente de la Xunta lo escuchamos hoy hablar también de algo que se ha convertido en un argumento recurrente en esta campaña, que son los plazos del AVE. Sigue insistiendo en el 2018. Yo no sé si nos interesa este debate o ya nos hemos cansado, Manuel. Que reconozco mi cansancio, mi hartazgo con este asunto. Me molesta
particularmente este asunto. Yo estoy deseando que de una vez por todas este asunto del AVE se convierta en un asunto de Estado y que salga de la discusión política, y que me da igual que llegue en el 2015, 2016, 2017, 2018, que me digan cuándo va a llegar y ya está. Yo este asunto de coger, ahora es un pacto de Estado por el Obrador, ahora no me interesa y me cargo el pacto y disparo contra ti, luego vienes y disparas contra mí. Yo creo que este es un asunto que nos interesa a todos los gallegos, que acabará convertido en un asunto estratégico, muy especialmente el eje atlántico. Mi teoría es que el eje atlántico va a transformar probablemente muchos de los hábitos de transporte de los gallegos, y yo espero que por favor de una vez por todas se asuma como un proyecto de país en el que todas las formaciones políticas pues mantengan cierto nivel de lealtad, algo que falta mucho y hemos hablado aquí en demasiadas ocasiones sobre eso, que muestren un nivel de lealtad y que lo saquen del debate político. Yo te lo deseo, no va a ocurrir. En este país no hay nada que esté fuera del debate político. Todo está en el debate político. Rafa decía, xa dixen en esta mesa e insisto de que pareceme que hai unha especial obsesión co tema do AVE cando hai outro tipo de infraestructuras de trens de cercanías o mellor máis importantes para o desenvolvemento de Galicia, e o que ao final non é máis que nada, non é máis que unha loita entre machos alfa políticos ante un período electoral permanente no que vivimos, e pouco máis que hai que iso, non? Jorge, hay en el tema de las infraestructuras de comunicación, primero Galicia, lo que es transporte por carretera está bastante bien dotada. En cuanto a lo que es transporte por ferrocarril, de A Coruña, que diría Garcés. En cuanto a lo que es transporte por ferrocarril, yo creo que hay dos grandes asignaturas pendientes. Una es el transporte de pasajeros y otro es el transporte de mercancías, y la llegada de los ferrocarriles a todos los puestos. Claro. Es verdad, en cuanto al AVE, por ejemplo... Incluso a los aeropuertos también. No, puertos y aeropuertos. Pero iba a decir precisamente algo que me vais a poner una cruz, pero yo cambio AVE por dos aeropuertos. Quiero decir, con AVE y llegando a la Bacolla, nos llega para competir perfectamente, igual que tienen en Portugal con el aeropuerto. Pero hay un AVE que es fundamental y urgentísimo, que es el eje atlántico. Pero el eje atlántico hasta Oporto. O sea, el que Portugal haya paralizado esto y se priorice el tema Lisboa-Madrid es un problema muy serio, porque además hay unos fondos. Pero crees que realmente hubo voluntad de política de facelo dende Galicia, dende o Estado español voluntad hasta política a nivel de Estados no, claro. Pero a nivel de la Unión Europea hay unos fondos para eso, muy concretos, por tanto no pueden dedicarse a otra cosa, y eso no se puede olvidar porque es de los pocos fondos de transfronterizos. Y luego hay un tema que yo para Galicia sería fundamental, y el AVE va a ser la puntilla para los aeropuertos. La concepción del AVE en España ha sido muy central, todo ha girado en torno a Madrid y nosotros no hemos identificado probablemente nuestras potencialidades. Si lo pensáis bien, el problema de fondo al final, porque nuestros espectadores seguro que alguno lo estará pensando y vamos a decirlo también nosotros, ¿no? Es que todo guarda cierta relación, ¿no? Todo guarda cierta relación con todo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Claro, si realmente estamos... Es decir, la política es básicamente planificación. Y la planificación consiste básicamente en fijar objetivos, en tapificar los objetivos. Más bien parece improvisación, más que planificación. Esto debería ser planificación. Yo estuve ayer en el aeropuerto. Bueno, y cada vez que voy al aeropuerto de la Bacolla, quiero decir, cada vez que voy y veo la nueva terminal del aeropuerto de la Bacolla, ¿qué hace ahí esa mucho terminal? Más grande que la terminal del aeropuerto de Florencia, que la terminal del aeropuerto de Venecia, que la terminal del aeropuerto bueno, no de Milán, pero en fin, es una cosa, es tal disparate en la perspectiva, y además que lo haya hecho, que lo haya impulsado un ministro que está convencido de que la AVE va a llegar en 2015, bueno, es disparatado, y es para exigir responsabilidades políticas. En la Bacolla, en Vigo y en La Coruña. Claro, no, es que esa obra se reproduce en los tres aeropuertos. Claro, pero es que en el caso de Santiago hay una terminal que da abasto perfectamente para el tráfico aéreo que hay, con la perspectiva de que con un AVE el tráfico aéreo va a disminuir. Hoy, por cierto, han salido los datos de aeropuertos. La Bacolla creo que ha crecido de una forma más o menos notable. Claro, sí, la Bacolla ha crecido de una forma, en gran medida también tiene que ver con los datos del Xacobeo. Lo que pasa, Roberto, yo me quedo con una palabra, o sea, con una reflexión que habéis visto la terminal, es que es una terminal. Es que yo me quedo con una reflexión que haces tú. Es decir, es como el galán, un elemento clave para qué sirve, ¿no? Un elemento clave de la planificación
es identificar aquello que es necesario y aquello que es accesorio. Claro, y en este país hemos jugado y demasiado aquello que es prioritario sobre otra cosa. Vamos a construir. Si fuésemos inmensamente ricos y todo el mundo fuese inmensamente rico, podríamos tener muchas terminales de aeropuertos, muchos aeropuertos y muchas cosas, pero como no somos, es necesario priorizar, ¿no? España tiene más de 40 aeropuertos. Algunos como el de Castellón. En AVE, más... Es el país de Europa que tiene más kilómetros de Lo estamos olvidando porque se dice muy pronto. La que fuera, como se dice, la que fuera ministra de Agricultura, hizo un gesto para potenciar el aeródromo de Lugo, ¿os acordáis? Sí, estuvimos a punto de tener un aeropuerto en Lugo. Entonces, y esto, la responsabilidad es el maestro Armero. Ya está, pues hablando de Lugo, precisamente, ya sé que hoy está suspendida la campaña electoral, pero nosotros no queríamos dejar de incorporar al programa de esta noche una sección que estamos haciendo por todas las ciudades, es A Quemarropa, ese pequeño test que hacemos al mismo tiempo a los 3 candidatos, en este caso, de las 3 fuerzas mayoritarias y con representación en el Ayuntamiento de Lugo. Este, como decía, es nuestro A Quemarropa de hoy. A Quemarropa. ¿Qué le mostraría a un turista de la ciudad? A muralla, o río, a catedral, a Plaza do Campo... La muralla. Todo Lugo é un atractivo turístico. Símbolos, a muralla, o miño e a comida. ¿Qué le escondería? Pois non hai nada que esconder, porque a xente tamén é maravillosa. El caos de tráfico, la inseguridad, varias cosas más. Nada. ¿Su tapa preferida? Pois os callos. La tortilla, la ensaladilla, hay varias en Lugo, muy buenas. A orella. ¿Vino o cerveza? Pois ahora últimamente só auga. Cerveza. Viño do país. ¿Paseo por la ciudad o caminata por la zona rural? Paseo pola cidade e caminata, non son antagónicos. Un poco las dos cosas. Me gusta el paseo por la ciudad y también caminar por el rural. Un paseo pola cidade que remate nunha camiñata pola zona rural. ¿Es de Facebook, Twitter o blog? De todo. Pues de blog www.teoalcalde.com y también de Facebook. De todo co que poida contactar coa xente. ¿Cuánto cuesta el billete ordinario de autobús? 61 céntimos, 41 ca tarxeta cidadá e logo hai outros descontos. 64 céntimos. €1. Un político que no sea de su partido. Pois o presidente Adolfo Suárez. Ningún político que non sexa do meu partido me atrae moito nestes tempos que... Un libro. O que estou lendo ahora, Hojas volanderas, del profesor Delgado. Los miserables, de Víctor Hugo. Os subterráneos da liberdade, de Xorxe Amado. ¿Qué noticia le gustaría dar sobre Lugo? Lugo conseguiu rematar co paro. Se acabou o paro en Lugo. Que xa non hai paro. Puerta preferida de la muralla y por qué. A porta de San Pedro e a porta miña. A porta de San Pedro porque foi a primeira que coñecín. Quizás la de San Pedro. Tiene un encanto especial, ¿no? A de San Pedro, porque a utilizo todos los días. Bueno, nuestro A Quemarropa de Lugo saben que tienen 5 segundos exactos para contestar a las preguntas que les formulamos. Ellos saben que tienen 5 segundos, pero aún así hay políticos a los que les cuesta un poquito reducir, comprimir en pildoritas su discurso. Lo más sorprendente, porque han estado graciosos, está bien, ¿no? Y además la sección tiene mucha chispa. Está moi ben a sección, sí. Está moi ben, sí, moi ben. O máis sorprendente o traballo que lles costa decir un político de outro partido, é unha cousa que chama a atención. Non foi o caso de Jaime Castiñeira, dixo rapidamente Adolfo Suárez. Sí, bueno, porque Adolfo Suárez o pobre sempre Adolfo Suárez é comodín, é recurso para todos. Comodín, vale para todos, efectivamente. É certo que Adolfo Suárez lle cae ben a todo o mundo agora, non? Neste momento, claro. Bueno, todos os xeitos, o traballo que che costa decir, pois non tes por que decir un da tua comunidade co que compites ou un da tua cidade, bueno, pois dices un de outro sitio. Algún día ata falaremos ben de Zapatero, se non xa o verás. Carlos Negreira, efectivamente, me están recordando que Carlos Negreira en este test que hacemos también dijo a Adolfo Suárez, que era su político preferido. Bueno, vamos a rematar este mini... No fue Millán Astray. No fue Millán Astray. Esta mini sección de elecciones, hoy, como decíamos, muy condicionada por el terremoto de Lorca, con otra visita que hacemos de vez en cuando a la plaza de Lugo, aquí de A Coruña, para que las pescantinas nos den su particular visión sobre la política. Señoras que hablan de política.
Mira, a mí me gustaría, por ejemplo, que cada uno que vaya por una rama, que fuera de la rama esa. Pero eso no puede ser, Rosa. Porque si no se maneja la historia. Claro, ahí está tiene que ser un abogado, un juez... Pero eso es la panacea que queremos todos. No, yo no me creo nada. Hombre, votar hay que votar porque nos tiene que gobernar alguien. No nos queda otra. Votar hay que votar, hay que votar. Por votar hay que votar como una piedra, hay que votar. Ahora, que convencido el pueblo, no. Para mi modo de pensar, Ahora... ¿Cuándo van a las elecciones? Espera que va a venir el de la Rosa, va a venir el otro, va a venir el alcalde. Y nosotros sí. Gracias. Ay, y miran que estés guapita de cara, Y aquí venimos todas, de derechas, de izquierdas y de centro. No, yo no me creo nada. Pero gastar pasta. Nada, gastar dinero, que es una pena que no gastar hay. pasta, que no la hay. Para mi modo de pensar, yo no lo sé, en realidad no lo sé. Esto es muy difícil, pero los políticos, si lo hicieran un poquito mejor iría. Claro. Rafa Acuña proponía una serie para estas mujeres y yo creo que tendría un gran éxito. Creo que decís que una especie de tonexos en femenino. Pero igual, parecen fantásticas estas dos señoras. La verdad es que da gusto escoitarlas. Bueno, pues nos provocaron una sonrisa. No sé si el siguiente asunto que voy a poner encima de la mesa nos va a provocar la misma sonrisa. Vamos a hablar de Nova Caixa Galicia. Como saben, ayer estaba previsto que los sindicatos representados en la entidad y la dirección de la misma entidad llegaran a un principio de acuerdo sobre las consecuencias de la recapitalización sobre la plantilla. Parece que está claro que se van a tener que bajar el sueldo. Finalmente se decidió aplazar esa reunión para la semana que viene. Nova Caixa Galicia ha retirado la propuesta de rebajar el salario a la plantilla entre el 5 y el 20%, pero negociará con los sindicatos nuevas medidas de ajuste. Os axustes afectarán a todo o cadro persoal de Nova Caixa Galicia. Incluída a dirección? A dirección e cadro persoal. A semana que ven, cando nos sentemos, daremos cunha folla en blanco. Se pretende rebajar los gastos de explotación en algo más de 43 millones de euros, unos gastos entre los que se encuentra el mantenimiento de los empleados. Es la cifra que recoge el plan de recapitalización enviado al Banco de España. Non temos ningunha intención de adoptar medidas unilaterais, salvo que non atopáramos un consenso, que pretendemos atoparlo. Buscarán consenso, pero los sindicatos no parecen estar por la labor, sobre todo si lo que se toca es el salario de los 6.500 empleados que continúan tras el plan de ajuste o si se produce un nuevo adelgazamiento de plantilla. Más si cabe tras conocer que los miembros del Consejo de Administración se repartieron durante 2010 1 millón de euros, un 15% más que el año anterior. Desde logo que non vamos a entrar a negociar ningún tipo de recorte, nos da igual como veña, se é nunha paga, se é nun concepto salarial, sesa como sesa, que nos aí non vamos a entrar a negociar. El próximo miércoles comenzarán las negociaciones. Antes, los sindicatos discutirán la posibilidad de convocar medidas de protesta de manera conjunta. Bueno, ese miércoles próximo es la siguiente cita. Quiero añadir una información relacionada con las cajas, que hoy hemos sabido que CaixaBank, el Banco de la Caixa, ha dado el paso decisivo para salir a cotizar en bolsa el próximo 1 de julio y ha confirmado que extenderá su red en España para pasar de 5.400 a 6.000 oficinas. Era, como decía, noticia de hoy. Yo no sé, Jorge, qué noticias le podemos dar a los trabajadores de Nova Caixa Galicia. ¿Tienen motivos para preocuparse? Bueno, en primer lugar, naturalmente todo mi respeto a los trabajadores, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que Nova Caixa Galicia hoy por hoy no tiene viabilidad ninguna, sino es apretando el cinturón enormemente. Primero, en cuanto a lo que es inversores privados, aspira a conseguir aproximadamente un 20% o algo así. En cuanto a lo que es el FROP, también aspira a más o menos un 30%, pero el gran problema es que en su plan inicial contaba pues con una serie de realización de activos. De hecho, la pretensión era realizar 10.000 millones de euros o 12.000 millones de euros de activos. Claro, eso era muy bueno porque al realizar los activos, como el ratio para el capital básico es entre recursos propios y el total de activos ponderados por riesgo, al disminuir crecería el denominador. Sin embargo, para que funcione, tiene que aumentar el numerador a costa de conseguir plusvalías de la realización de activos. Entonces, se han dado cuenta de que no era posible. No es posible porque el decreto que ha salido a nivel de Estado ha puesto en el mercado un montón de oferta y la demanda es limitada y, en consecuencia, los precios han caído muchísimo. En consecuencia, ¿qué tienen que hacer? Pues ahorrar, tienen que reducir costes, mejorar la explotación, conseguir resultados que permitan devolver
al FROP el principal y pagar los intereses. En consecuencia, eso afecta a todos. Y, por supuesto, la sociedad mira perpleja, y ya no me refiero en concreto a nuestra Nova Caixa Galicia, sino en general, las entidades financieras, ¿cómo son los salarios a nivel de las entidades financieras a todos, desde el más bajo salario al más alto? ¿Cómo son los bonus? ¿Cómo son el tema de tan elemental como las subidas anuales? Se habla de que ha habido subidas salariales en la que nos ocupa. Al menos los sindicatos dijeron que habían subido los sueldos. Y también sorprende temas como son las prejubilaciones con un 95% o unos fondos de pensiones pagados por la propia caja. Lo que pasa es que sigue habiendo un doble rasero. Entonces, claro, hay un doble rasero y la masa trabajadora y los sindicatos evidentemente se oponen, pero no va a caber más remedio porque tiene que mejorar la explotación, y entre las cosas que tienen que reducir son los costes de funcionamiento. Y además hay un margen muy pequeño en el tema por el bajo tipo de interés que está manejando. Manuel. No, efectivamente, yo esta tarde hablaba al hilo de con un buen amigo que trabaja en la caja, y me hacía una reflexión muy parecida a la de Jorge. Me decía que la situación es muy complicada porque uno de los objetivos que se ha marcado la dirección es que hay que recortar por ahí, y que de ahí van a surgir un conflicto. Me lo daba ya por hecho, me lo daba por hecho, que va a surgir un conflicto porque los trabajadores se han enrocado en el no, y a la empresa, y él, bueno, jugaba entre medias porque es medio directivo, pero también trabajador. Me decía, pero es que la empresa, efectivamente, los números que tiene encima de la mesa, las exigencias que tiene encima de la mesa para cumplir sus objetivos, le van a obligar a recortar sus gastos. Pero yo no estoy muy seguro de que los trabajadores, como tu colectivo, no sean más proclives a llegar a acuerdos que los sindicatos que negocian en su nombre. Yo creo que de toda la playa está pasando un momento de incertidumbre que tampoco sabe muy bien qué va a pasar. Yo creo que hay un momento creo que las negociaciones de prejubilaciones aumentaron, claro, lógicamente, claro, mucho. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que hay una conciencia muy amplia entre los trabajadores de que la situación es muy complicada, que es muy difícil, y que por tanto eso va a exigir esfuerzos. Por tanto, yo creo que los sindicatos deberían de tener una posición de especial responsabilidad en una situación como esta, que no es una situación sencilla. Estamos hablando de un aforro por estos recursos de los trabajadores de alrededor de 45 millones de euros anuales, ¿no? Que buscan, claro, no está nada mal. Claro, que no está nada mal, pero que en todo caso son 45 millones de euros anuales. Digo que no está nada mal, sobre todo si no eres trabajador de Nova Caixa Galicia. Acordaros que cuando se rebajó los salarios de los funcionarios, y algunas personas que fuimos muy críticas con la rebaja de salarios de los funcionarios, lo dijimos, yo lo dije en este programa en más de una ocasión. Claro, la sensación que daba es que aquí los únicos trabajadores privilegiados eran los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos han perdido en comparación con otros trabajadores. Es cierto que tienen a cambio estabilidad laboral, no mayor, que la que tienen los trabajadores de las entidades financieras, no mayor estabilidad laboral, porque es prácticamente la misma, pero hemos vivido muchísimos años de congelación salarial o de crecimiento salarial prácticamente por debajo del crecimiento del IPC. Bueno, mientras que hay otros sectores en el ámbito privado, en el ámbito semipúblico, donde esto no se ha producido. Por tanto, es absolutamente indispensable que los sindicatos hagan un esfuerzo de responsabilidad. Yo no digo que ese esfuerzo de responsabilidad se tenga que traducir en aceptar pagar la mala gestión de otros, que no se trata de eso, pero hay que hacer un esfuerzo de responsabilidad, porque es interés de todos, de los trabajadores, de los sindicatos, que de Galicia como país, por supuesto, que Caixa Galicia sea una entidad viable. Y después de todos los esfuerzos que ha hecho todo el mundo desde el país, en contra, es cierto que, todo el mundo no, una parte del país, que esto sea viable, la verdad es que sería terrible que al final fracasara. Hay dos cuestiones que son fundamentales. La primera es que la estructura de Nova Caixa Galicia, debido al tema de la paridad entre Caixa Galicia y Caixa Nova, es enormemente pesada. O sea, no cabe duda de que hay una duplicidad enorme de funciones, y para mí eso va a adelgazar de todas. O sea, tiene que adelgazar. Y segundo, el personal, evidentemente, pero es que lo quiera o no lo quiera, porque en cuanto eso sea un banco, tarde o temprano tiene que funcionar de otra manera. Ya no es una cosa que no es de nadie y que maneja un grupo por una serie de circunstancias. No. Allí hay inversores privados que van a exigir dividendos. En consecuencia, o tarde o temprano. Y yo creo que sí,
que los trabajadores actuales de Nova Caixa Galicia están por la idea de que cambian estabilidad y cambian futuro por algo de sueldo. De sueldo, estamos diciendo que los sindicatos van por libre, logo, que decir, ao marxen un pouco do pensamento de yo no me atrevería a decir que casi siempre, pero que en muchas ocasiones van por libre, estoy absolutamente convencido. Bueno, se ha hablado de situaciones económicas, de todo ese tsunami de problemas que se ha producido en los últimos tiempos. Hoy ha habido un informe del Fondo Monetario Internacional, se trataba de analizar la situación de Europa y reserva un apartado especial para España. Bueno, para España, para Grecia, para Portugal y para Irlanda, con lo cual sigue conformando un grupo que recordarán fue bautizado con el nombre de PIGS. Alerta sobre algo que nos preocupa especialmente en esta mesa y que hemos debatido en muchas ocasiones, que es la insoportable tasa de paro y en particular la tasa de paro juvenil. El paro juvenil continúa siendo uno de los principales lastres de la economía española. El FMI vuelve a alertar en su último informe de esta situación, a la que califica de extrema. Casi la mitad de los jóvenes españoles no tiene empleo y esta tendencia puede acabar consolidándose en una generación perdida. Un desenlace del que ya alertó el organismo presidido por Dominique Strauss-Kahn en ocasiones anteriores. The Great Recession has left behind a wasteland of unemployment. Y que continúa sin visos de solucionarse. Pero nuestra economía tiene aún más riesgos, como los problemas de competitividad o el elevado déficit público, unos condicionantes que siguen retrasando su recuperación y que sitúan a España en el informe en el mismo grupo que Grecia, Irlanda y Portugal, es decir, el de los países periféricos de la eurozona que han necesitado el rescate financiero. Sin embargo, en el documento también hay un espacio para los elogios. El director europeo del FMI ha señalado que España va por el buen camino y que algunas de sus reformas, como la de las pensiones, lo alejan de estos casos. Bueno, la insoportable tasa de desempleo que, como Jorge hemos hablado muchas veces, ¿hacia dónde va? Vamos a ver, yo creo que es vergonzosa. Estamos en un 21% prácticamente. Ha habido una cierta alegría porque el paro registrado bajó un poco, pero eso no significa nada. No significa nada. Y hay una alegría porque no se llegó a los 5 millones, que ya es como llegamos a los 4.900.000. La propia alegría es la propia manifestación de alegría por ese dato es obscena. Es obscena. Habiendo 5 millones de personas paradas, la alegría por ese dato es absolutamente obscena. Sobre todo cando no seu momento o ministro socialista Corbacho dixo que non se chegaría aos 4 millóns, estamos nos 5. Pero lo que es más grave es pensar que todas las medidas que se han tomado en España en el último año que se cumplió el día 10, empezaron hace un año realmente, todas las medidas han ido orientadas indirectamente a incrementar el paro. O sea, no quiero decir que lo quieran, pero digo que es así. Se ha producido ese efecto objetivo. El poder adquisitivo, entre eso y ahora la inflación que está subiendo, sube el tipo de interés, es una auténtica desgracia. Y una juventud, un 43% de los menores de 25 años parados, es un insulto porque tenemos un tercio de los parados jóvenes de toda Europa. Una generación perdida. Sí, así ha sido bautizada. Hablando del paro, hay un titular que a mí me ha llamado muchísimo la atención, lo comentaba con Jorge antes de empezar, que es que el paro ha provocado la primera caída en la historia reciente, podemos entender, en el consumo de alimentos, lo cual es muy llamativo, muy llamativo. Se está pasando muy llamativo. Hace ya tiempo que los pequeños comerciantes de tiendas de alimentación te dicen que a partir del 15 y de la tercera semana del mes se venden menos alimentos y se vende menos pan. Entonces, a mí lo que me resulta absolutamente increíble es que en este escenario, con el informe de ayer del BBVA, cuyo servicio de estudios es un servicio de estudios prestigioso desde hace, me quitas la razón si no la tengo, muchos años, que habla de que el paro va a seguir aumentando en 2012. Corre, efectivamente. La sensación que da es que el único... Pero es una cosa sobrecogedora. No os olvidéis que el gobierno, en la corrección que hizo de las previsiones macroeconómicas, incrementó la previsión de paro. Incrementó la previsión de paro. Su baja previsión, pero la baja bajó, ya lo dicen todos los estudios, el crecimiento del PIB. No cabe duda. Pero la tasa de crecimiento sigue siendo medio punto superior, es decir, el 40% superior a la tasa que da casi todo el mundo.
Nadie habla prácticamente de más de un 0,8. Y el gobierno 1,3 dice el gobierno. Sí, el gobierno sigue con el 1,3. Rafa, que maneja esos trebellos tan modernos, tiene una información de última hora que por favor comparte con nosotros. Estaba asustado porque a declaración hoxe do presidente da Generalitat que dice literalmente, leo, si el Estado non nos paga lo que debe, España pode ser intervenida. Refírese aos fondos de compensación se o Estado non fai con Cataluña, que sabemos que está ao límite, 1.500 millóns de euros para ser 1.500 millóns, efectivamente. Está amenazando de que como non se faga ese pago que se debe por nos dende a comunidade autónoma galega, dende Galicia, que se lle debe a Cataluña por parte dos fondos de compensación. ¿En base a qué? No, eso que quixera saber. En base al modelo de financiación que es asimétrico y que no está asumido. En Galicia nos estamos reclamando máis de 800 millóns que tamén pois así andamos, pero xa están falando o presidente da Generalitat en estos termos de que España pode ser intervenida. Eso ten que ver, é un exercicio de responsabilidade pola súa parte. Bueno, absolutamente, nun gobernante absolutamente, pero eso ten que ver ademais cunha situación da economía catalana, da economía pública catalana desastrosa, que ten que ver con unha etapa do tripartito que foi auténticamente catastrófica para o país. No, con problemas ya en servicios públicos tan básicos como la sanidad. Tamén hai que decir en termos políticos que ti asumes o goberno con todas as consecuencias. Con todo el PAC. Una noche más casi. No se acepta beneficio de inventario o goberno. Una noche más casi rematamos hablando del paro, como por desgracia hacemos con cierta frecuencia aquí en esta mesa, y seguiremos haciéndolo siempre que sea necesario. Nos acabamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a los cuatro. Es un placer compartir espacio con vosotros. Regresamos el lunes a partir de las 10 menos 20 como siempre en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.